Buenas tardes y ante todo muchas gracias por haber venido. Me gusta venir a la Fundación Hispano-Cubana porque yo soy hispano-cubano. Yo nací en Santiago de Las Vegas, que es una ciudad preciosa de la zona guajira de La Habana, y esa es una de las cosas de las que más orgulloso me siento, porque pertenezco a una familia hispano-cubana que entroncó raíz en Cuba hacia 1878. Mi primer antepasado fue un catalán de la Vilanova y la Geltrú, mi bisabuelo. Luego después llegó mi abuelo, asturiano, y luego llegó mi padre, también asturiano, pero yo nací allí y yo soy cubano y lo seré en el corazón hasta que me tenga que marchar para el otro mundo. Y no he vuelto a Cuba desde el año 69, que salí de Cuba, pero como decía Cabrera Infante cuando venía a Valencia como jurado del Festival de la Mostra, que Rita Barberá lo invitaba todos los años para que viniera, nos decía que los cubanos somos cubanos porque llevamos a Cuba en el corazón, en primer lugar. Segundo, porque siempre a lo largo del día pensamos alguna vez en Cuba. Y en tercer lugar, porque en cualquier momento encontramos una ocasión siempre para hablar de Cuba. Cuando se cumplen esas tres condiciones, uno es cubano. Yo soy cubano, entonces. Hoy les vengo fundamentalmente a presentar un documento que no es mío. Es de la Unión Liberal Cubana, que es la organización del exilio a la que me he vinculado profesional y cariñosamente. La Unión Liberal Cubana, por directriz de su presidente actual, Tony Guedes, el doctor Antonio Guedes, que todos ustedes le conocen, encargó a 3 miembros de la directiva, cuyos nombres ahora diré, a que preparásemos con motivo del aniversario de la República el día 20 de mayo un documento en el que analizáramos un poco la situación socioeconómica y política de Cuba en este momento. Ese trabajo nos lo encargó hace unos meses y elaboramos entre Osvaldo Alfonso Valdés, que lo conocerán ustedes, es un brillante defensor de los derechos humanos y de las libertades, que trabaja en Suecia como autor y como líder y productor de la revista Miscelánea de Cuba. Osvaldo es miembro de la directiva de la Unión Liberal Cubana, es nuestro, como decimos nosotros, nuestro hombre en Suecia. Miguel Sales, que también es un brillante académico que trabajó durante mucho tiempo en la UNESCO y ahora se encuentra retirado y viviendo tranquilo en Málaga. Él abordó la parte relativa a la situación social. Y yo, con mi modestia, pues lo que hice fue trabajar los aspectos económicos. Y al final nos salió este documento del que yo les voy a comentar esta tarde y que la Unión Liberal Cubana ha hecho suyo y lo ha colgado en diferentes sitios de la web. Yo creo que la Fundación Hispano-Cubana me ha invitado a venir precisamente porque, al ser yo uno de los autores, pues lo puedo comentar en los aspectos relacionados con la economía, que para mí será un placer profundizarles más en el tema. Sobre los otros 2 puntos, los que han abordado Osvaldo Alfonso Valdés y Miguel Sales, yo creo que por respeto a ellos lo que voy a hacer es leerles brevemente el contenido de lo que ellos han escrito y también me presto, pues lógicamente, a responder luego en el coloquio las cuestiones que ustedes quieran plantear sobre estos temas. Voy a ir muy rápido, ya que son 2 partes muy cortas, y luego ya me centraré más en el tema económico, que si quieren ya pues lo abordo más lentamente. En materia de política y de derechos humanos, Osvaldo Alfonso Valdés nos ha destacado que las reformas que el gobierno de Raúl Castro ha emprendido en los últimos años con miras a subsanar la colosal ineficiencia del sistema económico socialista cubano no modifican la privación de los derechos y libertades que padece la ciudadanía desde hace más de medio siglo. Una violación sistemática de derechos humanos que no es coyuntural, que se encuentra enquistada en el texto de la Constitución cubana actualmente en vigor, que no es una constitución democrática, y su código penal subsiguiente. El derecho a asociarse libremente con fines pacíficos, a elegir gobernantes, el derecho a la educación de los hijos, a expresar opiniones sin temor a represalias, el derecho a tener una propiedad y disponer de ella, a entrar y salir del país sin restricciones indebidas, son derechos que están absolutamente prohibidos, menoscabados, reducidos, y por tanto los liberales no podemos quedar en silencio ante este tipo de pisoteos. Las violaciones de los derechos humanos también están ampliamente documentadas. Las informaciones que divulga la prensa independiente y las organizaciones de la sociedad civil se denuncian reiteradamente. Acosos, detenciones, golpizas, de que son objeto los activistas y las activistas.
pacíficos por parte de la seguridad del Estado. Si bien la táctica del Gobierno actual ya no es aplicar largas condenas de cárcel a los opositores como hacían en años anteriores, se han incrementado los arrestos de varios días y los actos de repudio que organiza la policía política y los matones del régimen, que son ahora mucho más violentos y en no pocas ocasiones se acompañan de ataques vandálicos contra viviendas de activistas. La Unión Liberal Cubana, en contacto con la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, constató que en diciembre del año pasado se produjeron en un solo mes 796 arrestos en el país, lo que representa el mayor número de detenciones de los últimos 30 años en un solo mes. ¿Por qué se produjo esta explosión de detenciones en Cuba? Porque el día 10 de diciembre se conmemoraba el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos y gran parte de los arrestos se produjeron para intentar que los opositores pacíficos celebraran ese día. Imaginen ustedes lo que esto es. En el mes de febrero, que es el último dato que podemos tener de esta represión de baja intensidad que existe en este momento en Cuba, las detenciones arbitrarias fueron 604. O sea que se están produciendo cifras realmente asombrosas. El uso de la violencia contra los integrantes de grupos pacíficos sigue en aumento, sobre todo en las provincias orientales de la isla, que son las que escapan de la atención de los observadores internacionales. A pesar de la censura y el control de los medios de comunicación vigentes en Cuba, los activistas de derechos humanos han denunciado y documentado con valentía estos casos, incluso con el apoyo de testimonios gráficos. Algunos casos que nos han llegado a nosotros nos sirven para ilustrar el panorama que sufren los pobres cubanos y cubanas en este momento. El 19 de enero del 2012, hace muy pocos días, semanas, meses, y tras más de 50 días en huelga de hambre, falleció el preso político Wilmar Villar Mendoza. Las autoridades trataban de negar el delito cometido por todos los medios a su alcance y la propaganda, pero el activista fallecido estaba en prisión y la responsabilidad de un Estado es velar por la salud y la vida de las personas que se encuentran detenidas y presas. Las Damas de Blanco, el colectivo de mujeres que reclama la libertad de los presos políticos de manera pacífica, han seguido sufriendo en La Habana y en otras ciudades del interior del país una represión sistemática por parte de turbas dirigidas por la policía política, que las han golpeado y arrestado frecuentemente. En cualquier país del mundo, golpear a una mujer es un delito vergonzoso que está sometido a una legislación y a unas condenas. En Cuba, estos valientes que se atreven a pegarles a las damas de blanco quedan todos absolutamente libres. Nosotros como liberales nos oponemos a esto y evidentemente lo denunciamos. El 28 de febrero, el Centro de Información Hablemos Press denunció que el 26 de ese mismo mes, 20 damas de blanco fueron golpeadas violentamente cuando regresaban a sus casas, después de participar en la misa dominical de la iglesia de Santa Rita Casia en La Habana. Y como ustedes saben, estas mujeres asisten a misa, caminan pacíficamente por las calles con gladiolos en las manos, reclamando la libertad de los presos políticos. No hay justificación de ningún tipo para este tipo de actos. En febrero del año 2012 tenemos documentado que Noralis Martín Hernández y Taimí Vega Bisset, dos jóvenes opositoras de 22 años de edad, sufrieron sendos abortos debido a las agresiones que fueron objeto durante operativos violentos de la policía política cubana. En el mes de febrero fue secuestrado por las fuerzas de seguridad del Estado en La Habana y retenido varios días en paradero desconocido el exprisionero de conciencia y presidente de la Unión Patriótica Cubana, José Daniel Ferrer. Estos son solo algunos pocos ejemplos que ilustran esa represión de la isla. Casos como estos se suceden todos los días y debe tenerse presente que la violación de los derechos humanos es algo intrínseco al régimen cubano y que esta situación no va a cambiar hasta que a los ciudadanos les reconozcan las libertades y derechos básicos, como los de asociación, reunión y de expresión. Como argumento para justificar estos atropellos y la falta de libertad en el marco de su confrontación perpetua con Estados Unidos, el régimen castrista sigue calificando a los activistas de derechos humanos pacíficos y a los opositores políticos como agentes del imperialismo yanqui y enemigos de la nación. Esto quedó también muy claro en el discurso que Raúl Castro pronunció en la conferencia del Partido Comunista que se celebró a principios de 2012, cuando dijo que, entre comillas, renunciar al principio de un solo partido equivaldría sencillamente a legalizar al partido o los partidos del imperialismo en suelo patrio y sacrificar el arma estratégica de la unidad de los cubanos. Bien, cierro comillas. Respecto de la situación social, muy cortito también, Miguel Sales ha destacado que la combinación de represión política con el fracaso del régimen en lo económico, que se analiza después en el documento, ha acarreado consecuencias sociales catastróficas para el país.
Cuba tiene el 15% de su población en el exilio, la mayoría en Estados Unidos, y esta es una fuga que no cesa. Se calcula que son 35.000 cubanos los que abandonan cada año la isla, la lotería más las salidas a goteos. Las severas condiciones de vida han provocado una crisis demográfica sin precedentes. A la emigración en masa se ha sumado la caída de las tasas de fertilidad y natalidad, que están convirtiendo a Cuba en un país envejecido en el que cada año nacen menos niños y aumenta desproporcionalmente el número de ancianos. Esto ya saben ustedes que es terrible para un país, porque frena radicalmente sus posibilidades de crecimiento. A cambio de estos y otros males, el Gobierno se precia de haber mejorado la enseñanza, de la salud pública, la protección social, los resultados deportivos, pero la ausencia de libertades impide el debate público sobre el contenido y el alcance real de estos logros sociales o, por ejemplo, cuál es el coste de esos éxitos olímpicos. Y, por supuesto, tampoco permite un examen desapasionado del amplio resto de la vida que la población se ha tenido que sacrificar en estos años en aras de los presuntos, vamos a llamarles así, logros.